en tu lugar de reposo. Podemos ver tu casa hoy. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, diga mucho. Damos gracias al Señor cuando ya son 25 para las 9, saliendo a esta hora de la tarde, este día lunes. Como les decíamos ayer, les comunicamos ayer domingo que íbamos a comenzar a salir con nuestras transmisiones los días lunes, los días miércoles y los días viernes. Aproximadamente pasado, vamos a decir aproximadamente, mejor no vamos a decir a las 7 ni 7:30, sino después de las 7, ¿ya? No es fácil salir, pero gracias a Dios que ya estamos en vivo. Quisiera dedicar este tiempo al Señor, primeramente orando y dándole muchas gracias a nuestro Dios por esta linda oportunidad de estar junto a usted a través de la señal del Facebook Live y compartir juntos un momento la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, le vamos a dedicar este tiempo a Él, que es el único que es digno de recibir la gloria, de recibir toda adoración. Padre, te doy gracias en esta tarde y ya en esta noche, Señor, por darnos este hermoso privilegio de poder salir a través de esta señal y poder llegar, Señor, a mucha gente, poder llegar a las familias, poder llegar, Señor, a sus hogares con una palabra de fe, una palabra de esperanza que seguramente fortalecerá nuestras vidas, Señor. Te agradezco esta linda oportunidad, que tu palabra corra y sea glorificada. Bendecimos a nuestros hermanos que están en sus casas a través de esta transmisión, y aquellos que verán en algún minuto este video, que se encontrarán con él. Deseamos que tú les bendigas, Señor. Muchas gracias. Dedicamos este tiempo a ti, mi Señor. Que se cumpla tu propósito de poder predicar tu nombre, proclamar a Cristo a todas las naciones, a todas las naciones. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque con tu presencia. Sí, bien, estamos de vuelta entonces. Vamos a compartir inmediatamente, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ir inmediatamente entonces a compartir la palabra del Señor. Lo que creo Dios en esta hora de la tarde, en estos minutos, nos hablará a cada uno de nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, así que anhelamos que se cumpla ese propósito, que, como dice la Escritura, que la fe viene por el oír
y el oír la palabra del Señor. Así que anhelamos que usted sea tremendamente bendecido y sea fortalecido de manera grande. Quiero leer, comenzando a leer lo que dice en el libro de Juan, capítulo 9, en el versículo 1. La Escritura dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Escuche bien lo que dice la Escritura. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Vuelvo a repetir esa palabra. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor les dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La obra del Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, es darnos poder y hacernos testigos de Cristo. Me bendice esta palabra porque el Señor revela su obra, lo que Él viene a hacer aquí en la tierra. Él, cuando se encuentra con un hombre ciego de nacimiento, Él dice que este hombre está así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y luego Él dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Creo que también a nosotros el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que usted y yo seamos testigos de Cristo. O sea, para que usted y yo hagamos la obra del Señor. Para que usted y yo hagamos la obra del Señor. La iglesia ha recibido al Espíritu Santo para que hagamos las obras del Señor. Sí, usted que está en casita, usted que es hijo del Señor, usted que es parte de la iglesia del Señor, sepa en este día que el Espíritu Santo Dios se lo dio a usted, se lo dio a mí y a todo creyente, se lo dio a su iglesia para que recibamos poder y de esa manera podamos hacer las obras de Dios. Sería hermoso en esta tarde que usted y yo podamos decir como Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Vivimos para hacer las obras del Señor. Y bendito Dios que las obras del Señor tienen que ver con hacerle bien a la gente. Vuelvo a repetir eso. Las obras de Dios es hacerle bien a la gente. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Jesús dijo, estando en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí. Usted y yo podemos decir también esas mismas palabras. Los hijos de Dios podemos decir también las mismas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para hacer su obra aquí en la tierra. Y su obra tiene que ver con hacerle bien a la gente. Jesús le hizo bien a este hombre ciego de nacimiento. Lo sanó. ¿No le parece a usted que Jesús hizo una obra de bien sobre la vida de una persona? Le devolvió la vista. Y yo quiero que vayamos también en esta hora al libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 11, pero en realidad la historia comienza en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice que
dos discípulos del Señor, Pedro y Juan, van a la hora novena, a la hora de la oración, van al templo. Y dice que en la entrada del templo había un hombre cojo, ¿cierto?, que no podía caminar y era puesto allí para pedir limosna. Y dice la Escritura que Pedro y Juan se encuentran con él. Y en el versículo 6, Pedro le dice a este hombre: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Fíjese en esa palabra, no tengo plata ni oro. Es muy probable que literalmente Pedro no tenía plata ni oro, porque si hubiese tenido plata y hubiese tenido oro, probablemente le da una limosna. Pero como no tenía, algunos dicen que no tenía, pero no tenía por causa para que se cumpliera el propósito del Señor. Entonces Pedro le dice: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Escritura relata que este hombre fue sanado completamente. Ahora vamos al versículo 11. Y dice: y teniendo asidos el paralítico que había sido sanado, asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todo el pueblo, al ver el favor de Dios sobre la vida de una persona, dice que todo el pueblo, esto es maravilloso, concurrió atónito al pórtico que se llama Salomón. Ellos estaban viendo algo sobrenatural. Ellos estaban viendo las obras de Dios sobre la vida de una persona aquí en la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Pedro y Juan lo entienden el propósito de Dios, y también ellos comienzan a hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Qué importante es que usted y yo, como iglesia, como hijos del Señor, podamos también entender el propósito de Dios por el cual nosotros vivimos en esta tierra. El propósito de Dios en su vida es que usted y yo podamos hacer las obras de Dios aquí en la tierra. Y Dios nos ha dado, vuelvo a decir, el Espíritu Santo, que nos da poder para hacer las obras de Dios, para hacer el favor de Dios sobre la gente, para bendecir a la gente. Por eso Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Usted y yo tenemos que saber lo que Dios nos ha dado. Si no sabemos lo que Dios nos ha dado, ¿cómo vamos a dar lo que no sabemos que tenemos? Pero si sé lo que tengo, entonces yo voy a comenzar a dar aquello que sé que tengo. No me lo voy a guardar, sino que generosamente lo vamos a compartir con la gente. Dios quiere bendecir a la gente. Dios quiere ayudar a la gente. Dios quiere hacerle bien a la gente. Me gozo al decirlo, me alegro en decirlo. Dios quiere derramar de su favor. Dios quiere derramar de su bien, manifestar sus obras sobre la gente. Y Dios nos tiene a usted y me tiene a mí para ser sus testigos. Testigos de su poder, testigos de su gloria, testigos de lo que Dios hace en la vida de los hombres. Yo soy testigo de lo que Dios hace en la vida de una persona. Tengo un testimonio personal que no me avergüenzo el poderlo contar. Dios un día, hace muchos años, salió a mi encuentro y me sacó de mi condición en la que yo me encontraba de alcoholismo. Yo estaba atado al alcoholismo y aunque había tratado de salir de esa condición, nunca lo pude hacer. Y aunque trataron de ayudarme, nunca pudieron hacerlo. Pero cuando Cristo, el Señor, vino a mi vida y manifestó sus obras sobre mí, el bien de Dios se manifestó. Entonces yo fui libre del alcoholismo. Por eso soy testigo del poder de Dios. Soy testigo de las maravillas del Señor. Y no puedo dejar de decir lo que yo he visto en mi propia vida y lo que yo he recibido en mi propia vida. Y lo he visto en mucha gente. No podemos callar el testimonio, la obra que Dios ha hecho en nosotros.
La Biblia dice que todo el pueblo concurrió a ellos, viendo el milagro que había sucedido. Viendo esto, Pedro, en el versículo 12, dice, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Me gusta la actitud de Pedro. Pedro le dice a la gente: no fuimos nosotros los que sanamos a esa gente. No fuimos nosotros. Así que no pongan la mirada en nosotros. Pareciera que la gente tenemos la tendencia de poner la mirada en los hombres. Pero qué lindo encontrarnos con hombres de Dios como Pedro, que le dice a la multitud: ¿por qué ponen la mirada sobre mí? No fuimos nosotros los que sanamos a este hombre. Y desde allí Pedro comienza a predicarles, a exhortarles sobre lo que ellos habían visto, las obras de Dios. Un hombre sanarse con el poder de Dios. En el versículo 13 comienza su exhortación, su predicación a la gente, el apóstol Pedro, y le dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro le está diciendo: Dios ha glorificado a su Hijo. Dios ha glorificado a su Hijo. Estoy creyendo en esta hora de la tarde que el Señor desea glorificar a su Hijo Jesús sobre ti. El Señor desea glorificar a su Hijo Jesús sobre las familias. El Señor Dios Todopoderoso desea glorificar a su Hijo Jesús sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu cuerpo, allí en donde tú necesitas las obras de Dios. Quiero que creas en esta hora de la tarde de que el Señor desea manifestar sus obras sobre ti. Y esa obra es hacerte bien, glorificar a su Hijo en tu vida. Lo que Jesús hizo a través de la vida de Pedro para sanar ese cojo es lo que el Señor también desea hacer en estos tiempos: glorificar a su Hijo. En el versículo 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Pedro le está diciendo: ustedes mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó. Bendito es el Señor. Ustedes lo mataron, pero el Señor lo ha resucitado, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos reconocían, hermanos amados, que eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Eran testigos de la obra de Jesucristo en la cruz, como Él había sido resucitado por Dios el Padre. Dicen ellos: y nosotros somos testigos. Y un testigo no puede callarse. Un testigo, un verdadero testigo, no puede callarse, no puede guardarse lo que él ha visto, lo que él ha oído. Iglesia, no podemos callarnos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nuestra responsabilidad es poder comunicar el Evangelio, proclamar a Cristo en esta tierra, proclamar sus obras. Somos testigos. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para hacernos testigos. Y en el versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, y por la fe en su nombre, por la fe en Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bendito el Señor. Voy al capítulo 4, ahí mismo en el libro de los Hechos, y dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 personas habían creído en Jesucristo. ¿No le parece a usted eso extraordinario? Aquí ocurre un milagro estratégico. Aquí ocurrió un milagro estratégico en el propósito de Dios. Dios no solo le hizo bien a una persona, no solo sanó a una persona, sino que Dios, a través de ese milagro, hizo que 5,000 personas creyesen. Quiero decirte en esta hora que lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en este tiempo, no solo irá en dirección de una persona, sino que Dios está pensando en mucha gente. Dios está pensando en rescatar y salvar a mucha gente en nuestra nación. La obra que Dios va a hacer, glorificar a su Hijo Jesús en esta tierra y en las naciones, en el tiempo que viene, será para que mucha gente le conozca a Él. Dios está pensando en el grande, Dios está pensando en el chico, Dios está pensando en todos los seres humanos de esta tierra, para que oigan la palabra y para que ellos crean y sean salvos. Estoy creyendo que va Dios a hacer una obra extraordinaria. Estoy creyendo a través de esta palabra que Jesús va a glorificar su nombre sobre la vida de la gente, que lo que vamos a ver en los días que vienen serán las obras de Dios sobre la gente. Vamos a ver a Dios obrando, haciéndole bien a la gente. Bendito es el Señor, y a través de esa obra mucha gente le va a conocer. Eso nos debería provocar a usted y a mí mucho gozo, porque dice la Escritura que hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bendito es el Señor. Y aquí no fue un pecador, fueron 5,000 personas que creyeron al mensaje, al evangelio de Jesucristo. Tomemos fuerza, iglesia, tomemos aliento, que el Señor nos dé de nuevo para predicar su palabra en medio de crisis, en medio de dificultad, que usted y yo podamos levantar nuestra voz y podamos predicar a Cristo. 5,000 personas creyeron en el Señor. Eso es maravilloso. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos están delante de todo el concilio de religiosos. Y dice la Escritura que Pedro, lleno del Espíritu Santo, note esa palabra, y yo me atrevería a decir en este tiempo, y la iglesia llena del Espíritu Santo. Efesios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Escuchaba a Dios decirme estos días a través de esa palabra: es tiempo que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. No existe otra forma que podamos, la iglesia, hacer la obra del Señor, sino siendo llenos del Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo en tu trabajo, siendo lleno del Espíritu Santo en tu población. Que Dios te use lleno del Espíritu Santo. Es tiempo que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, escuche bien esa palabra, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, qué es lo que Dios hizo sobre ese hombre enfermo, derramó, manifestó un beneficio sobre la vida de una persona. Oremos en estos días. La iglesia está orando.
A las 6 de la mañana estamos ayunando desde hoy día hasta el día viernes con la ayuda del Señor y estamos anhelando que el beneficio de Dios se manifieste sobre esta tierra. Oremos al Señor, doblemos nuestras rodillas, rindamos nuestro corazón al Señor, humillémonos ante Él y pidámosles al Señor de que Él manifieste sus beneficios sobre la gente. Hoy día Chile necesita la intervención de Dios. Las naciones necesitan las obras de Dios y Jesús está diciendo que Él quiere hacer sus obras a través de la iglesia, a través de los Pedros, a través de los Juan que hoy día caminan sobre la tierra. Tú eres un Pedro y un Juan que caminas sobre esta tierra lleno del Espíritu Santo. Sabes lo que tienes y lo que tienes que compartirlo. Creo que muchos Pedro, muchos Juan, Dios va a levantar en este tiempo para derramar los beneficios de Dios sobre la gente. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, me gusta eso, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por qué usted y yo podemos tener la certeza, la convicción de que Dios va a derramar de su bien sobre la gente? Porque Él está vivo, porque Él resucitó. Ayer celebramos la resurrección de Cristo, pero no solo un día, sino que todos los días de nuestra vida abrimos nuestra boca para proclamar a Jesucristo, que Él ha resucitado. Por tanto, creemos que Él derramará de su bien, manifestará de su favor sobre la gente. Vamos a ver los beneficios de Dios, porque Él ha resucitado, porque Él vive. Por Él este hombre está en vuestra presencia sano, dice la palabra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Chile necesita saber que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, sino solo en Jesucristo. Aquel que fue crucificado, pero que Dios lo resucitó de los muertos. Esa piedra reprobada, Dios la puso como la principal piedra del ángulo. Bendito el Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres de sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, escuche, viendo al hombre que había sido sanado, la gente podía ver delante de sus ojos a ese hombre que había sido paralítico, cojo, y lo veían completamente sano. Dice la Escritura que este hombre tenía más de 40 años. Mucha gente lo vio a ese hombre pidiendo limosna a las puertas del templo, pero hoy día lo estaban viendo completamente sano. Bendito es el Señor. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Escuchó bien eso? Viendo que este hombre estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Nadie podrá decir lo contrario de la obra que Dios hará en nuestra nación. Nadie podrá decir lo contrario, aunque quieran negarlo, aunque quieran cuestionar la obra que Dios hará. No lo podrán hacer, porque será evidente delante de los ojos de todo el mundo. La obra que Dios hará en la tierra será evidente delante de los ojos de todos los seres humanos. La obra que Dios hará en nuestra tierra, y no lo podrán negar. No podrán cuestionar la obra aunque quieran. No van a poder negar lo que sus ojos están viendo. Lo que sus ojos están viendo. Como en aquel día, no podían negar ni decir nada en contra, porque ellos veían a ese hombre delante de sus ojos sano. Un día lo habían visto cojo, enfermo, sin poder caminar, pero ahora lo veían sano.
Bendito es el Señor. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, escuche, y con esto voy terminando, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Dios hará una obra, hará señales, hará maravillas que serán manifiestas, notorias a todos los hombres, y no la van a poder negar. Y no la van a poder negar. El ciego que el Señor sanó, trataron de cuestionar la obra que Dios había hecho sobre él, pero él tenía un testimonio vivo en él, y él podía decirle a los que le cuestionaban y no creían en la obra que Dios había hecho a camino. Así también va a suceder en nuestras vidas. Tú vas a poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y aunque quieran cuestionar la obra que Dios ha hecho en tu vida, tú vas a poder decirle a la gente: yo sé lo que era un día. Yo sé que un día era alcohólico. Y hoy día soy libre del alcoholismo. Un día yo estaba atado al pecado. Era esclavo del pecado. Pero hoy día soy libre, porque Jesús manifestó sus obras sobre mí. Yo deseo que Dios le bendiga en esta tarde, y deseo que las obras de Dios se manifiesten sobre tu vida. Créelo, por favor, porque Dios desea manifestar sus obras sobre ti, sobre nuestra nación. Que Dios les bendiga mucho. Doy gracias al Señor. Padre, te doy gracias en esta tarde. Bendigo a todos aquellos hermanos, aquella gente, Señor, que ha estado conectada, Señor. Que se manifiesten tus obras sobre ellos, quitando el miedo, quitando, Señor, toda enfermedad, quitando, Señor, toda opresión, haciendo libre al cautivo, sacando al preso de la cárcel. Manifiesta tus obras, Señor. Sana al enfermo. Hazlo libre en el nombre de Jesús. Y que mucha gente pueda un día contar el testimonio de lo que Cristo el Señor hizo sobre su vida. Señor, manifiesta tus obras en Chile. Ten misericordia de nuestra nación. Glorifica tu nombre, Señor, en las naciones, para que te conozcan a ti, Señor. Para que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre, gracias en esta tarde. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme, y cada día empezar de nuevo.
historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Bien, estamos de vuelta para darle gracias al Señor y bueno, por este tiempo que hemos estado junto a usted en este día lunes, comenzando esta semana con la ayuda del Señor. Me despido agradecidos porque Dios es muy bueno y Él nos ayuda, hará siempre. Él manifestará sus obras en favor de nuestras vidas. Así que invitarlo para esta semana. El miércoles también vamos a estar después de las 7 saliendo en vivo, el día viernes también. Que descansen, que tengan una linda noche. El Señor les renueve la fuerza a cada uno de ustedes y poder enfrentar esta semana, como digo, con la ayuda del Señor. Estamos orando desde las 6 en adelante a las 7 y también ayunando hasta el día viernes. Que Dios les bendiga mucho. Chau, chau. Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero.